Hola, buenas noches con todos. Estamos otra vez aquí por Conciencia Sexual. Este es nuestro programa de Conatus, Laboratorio de la Experiencia Sexual, por Conesify. El día de hoy vamos a estar hablando de prácticas sexuales. Tenemos como invitado a Gabriel Osejo. Y como siempre pueden hacernos sus preguntas a nuestro WhatsApp escribiendo al 093-918-4270 o también en vivo aquí por Facebook. Entonces, para empezar, preséntate por favor, Gabriel. Quisiéramos saber un poco más de ti, qué haces, en qué trabajas. Ok, primero que nada, gracias por invitarme a este espacio. Yo me encargo de hacer la parte de selección de personal. También hago diversos proyectos en la universidad. ¿Qué más les puedo contar? Algo personal mío, soy vegetariano por más de 7 años, que es algo que me orgullece. ¿Y qué más quisieran saber de mi persona? Así, a breve. Ya te iremos haciendo preguntas incómodas en el camino. Ah, perfecto, entonces esperemos. Eso. Bueno, ¿qué es una práctica sexual? Bueno, creo que es importante comenzar mencionando que una práctica sexual puede ser cualquier patrón de conducta que va intencionado con el fin de obtener placer sexual. Sí, principalmente se puede entender a las prácticas sexuales desde ahí, más se asocia mucho que las prácticas sexuales son únicamente este contacto entre genitales, del coito, todo lo que tiene que ver con la penetración. Sin embargo, esta definición se puede ir ampliando. No sé si alguien más quisiera contar un poquito más acerca de este concepto. Estoy de acuerdo y creo que tiene mucho que ver con qué entendemos por sexualidad. Porque somos seres sexuales y sí va mucho más allá de eso, de lo genital, del coito. Entonces, las prácticas sexuales pueden ser muy amplias. Y también cómo concibes la sexualidad, qué entiendes por sexualidad, puede definir qué es para ti una práctica sexual y qué no es. Claro, porque un beso podría ser una práctica sexual, una caricia, un roce de manos. También estoy de acuerdo con lo que dices, Jorge, en el tema de también parte de qué conozco como práctica sexual, de acuerdo a mis experiencias, de lo que he ido probando, desarrollando y descubriendo. Como ustedes saben, actualmente en el internet nos da maravillas, como que de prácticas que podemos encontrar, que no podemos encontrar. Y también viene de los constructos que tenemos internamente y cómo hemos desarrollado a lo largo de nuestra trayectoria. Y también pensaría que viene la parte también social, porque por ejemplo yo estoy haciendo una práctica sexual y de ahí viene un compañero o una amiga y me dice como que probé esta nueva práctica, tal vez la has probado, y ahí empiezan como que a dialogar sus experiencias, de a ver si es que puedo tomar en cuenta esta práctica para estar con mi pareja o con alguna persona que me sienta atraída. Me acordaba de esta definición que hace Stepper, esta sexóloga belga, que dice que el siguiente orgasmo empieza cuando termina este. Entonces, como finalmente la sexualidad la estamos poniendo en juego todo el tiempo. Y claro, los elementos que van construyendo nuestra vida sexual, ¿no es cierto?, los vamos como ejecutando a cada instante. Entonces, lo cual creo que sería interesante sobre lo que decías, Bernie. Probablemente no todo beso tiene una intención sexual. Y eso es quizás lo que marcaría la diferencia, ¿no es cierto? Es decir, si es que el beso que estoy dando tiene una intención sexual, estaría dentro de específicamente de mis prácticas sexuales. Y en ese sentido, las prácticas sexuales se pondrían en juego en la forma en la que seducimos a la otra persona. Un coqueteo podría ser un conjunto de prácticas sexuales que desplegamos, ¿no es cierto? Y que corresponden a ir como construyendo una ritualidad que se va agrupando alrededor de la sexualidad. En relación con lo que decía Gabriel, decía esta pregunta, ¿cómo cada uno va como construyendo su propio repertorio de prácticas sexuales? Con las que te sientes más cómodo, con las que te sientes más a gusto, las que te resultan más te motivan más, te resultan más excitantes, y en función de eso vas como creando como como este repertorio, ¿no es cierto?, como este patrón de conductas a través de los cuales vas construyendo tu vida sexual de manera cotidiana. Sí, justo se me ocurrió con lo que dices de Edu. Por ejemplo, usualmente hacemos nuestra hoja de vida, ¿verdad? En la parte de mis experiencias, mis profesionales, etcétera. Entonces también se crea una hoja de vida de acuerdo a las experiencias que voy teniendo en la sexualidad. Por ejemplo, de pequeño, a los, por ejemplo, 15 años, voy descubriendo esta práctica. Me parece chévere, pero al final tengo que tomar un nuevo reto, una nueva práctica que puedo desarrollar, y así vamos teniendo una hoja de vida de acuerdo a mis experiencias sexuales que he tenido. Entonces como que es un historial que voy cargando y puedo volver, porque al final es un aprendizaje que yo tuve.
Entonces, interesante si le vemos la parte como una hoja de vida, pero en la parte de sexual. Claro, y creo que es interesante cómo lo plantean este tema de ir creando tu propio repertorio de prácticas sexuales, porque claro, uno se puede ir dando cuenta de que tiene quizás un repertorio de prácticas sexuales, obviamente a medida de que vas viviendo, a medida que vas practicando, más, y si no llegas a cuestionarte sobre eso, si no llegas a pensar acerca de tu sexualidad, de las cosas que has conocido, de las cosas que has vivido, ¿cómo en realidad logras crear un repertorio de prácticas sexuales? Tú decías, Gabo, a veces uno con su propia experiencia va donde hay gente que conoce, donde hay gente que tiene más confianza para conversar, para decir, oye, probé tal cosa, tú sabes de esto, me dijeron tal, intentaron conmigo esto, más. Y si no tienes esa confianza, porque muchas veces también puede pasar que cómo te acercas a alguien a conversar de algo que quizás te da un poco de vergüenza, porque hablar de prácticas sexuales no creo que sea algo muy común como, hola Gabo, ¿cómo estás? Preséntate el día de hoy. Cuéntanos sus prácticas sexuales favoritas. Claro, saco la lista. Aquí está mi hoja de vida. Aquí está el teléfono con los cromos. Pero, o sea, a eso voy, no es tan común, no es una pregunta tan común que te puedes hacer, o que siquiera a veces te la puedes hacer a ti mismo, cómo vas ampliando toda esta hoja de vida, como tú mencionabas. Pero sobre lo que tú dices, por ejemplo, me parece interesante que, por ejemplo, en redes sociales pasa mucho que el tema de prácticas sexuales es un tema que comienza a saltar como con más frecuencia. ¿Me entiendes? Por ejemplo, me pasa o me ha pasado a mí que en una o dos redes sociales, en periódicos que sigues, comienzan a poner pequeños reportajes sobre prácticas sexuales, ¿no es cierto? O revistas clásicas, o sea, me acuerdo que Men's Health siempre tenía un segmento sobre prácticas sexuales. Entonces, ¿en qué medida también una fuente de información de las prácticas sexuales son los medios de comunicación masivos? Y un poco sería interesante también tomarnos un segundo y pensar desde ese lugar qué tipo de prácticas sexuales se fomentan, o qué tipo de prácticas sexuales se promueven y qué tipo de prácticas sexuales se censuran. Porque la información que tenemos sobre prácticas sexuales no es que viene muy en neutro, o sea, muchas veces implícitamente está ya connotando ciertos aspectos, ¿no es cierto? Es decir, es como, no es lo mismo que te digan como, yo qué sé, 7 formas de alcanzar el orgasmo con el sexo oral, a que te digan como los peligros del sexo anal. Ya desde, ¿me entiendes? Ya desde cómo está planteado, y hay un mensaje sobre las prácticas sexuales. No sé, ustedes qué han visto sobre la información que circula de prácticas sexuales con la que se encuentran. Creo que también es la típica. Bueno, a mí en estas páginas que uno sigue de cultura o no sé, como que van actualizando información constantemente, me ha salido también como las 20 prácticas sexuales que no has probado con tu pareja, cómo salir de la monotonía. De seguro el fisting es algo que tú no has probado y obviamente son términos que dices, ¿qué es esto? ¿De dónde me salió? Y claro, es todo un artículo el cual sentarte a leer, pero es verdad lo que dices, Edu. O sea, no es como por si acaso existe todo este repertorio, sino mira este top 5 de prácticas sexuales que probablemente están de moda o que podrías ir probando. También eso depende de la forma en la que buscas. Por ejemplo, de acuerdo a las palabras que tú pongas, te va a salir cierta información. Pero si tú cambias estas palabras, vas a encontrar otra información. Si nos ponemos a pensar, se cuentas de esta terminología o esta práctica, después esta práctica te lleva a otros, como que vínculos que vas como que tú conociendo. Es como un abanico, puede decirse, que se va aperturando poco a poco de acuerdo a la información que tú pongas y de la forma que busques. Pensaba en cómo nos vamos construyendo en relación a estos artículos, esta información que está en el internet, está en la radio, está en la televisión, está en todos lados y se difunde masivamente. ¿Cómo vas construyendo tu repertorio de prácticas tomando eso como punto de referencia? Esto es lo que está haciendo la gente cool o bonita o chévere. Estas son las 5 prácticas más conocidas. Tienes que hacer esto para que tu hombre sea feliz o para que tu mujer sea feliz. ¿Y en qué medida vamos apropiándonos de eso? A veces irreflexivamente o sin mucha crítica y normalizándolo, es decir, haciéndolo cada vez más amplio en la sociedad y actuando en relación a estereotipos, por ejemplo, que tienen que ver con la masculinidad, con la feminidad, entre otras cosas. Nos vamos co-construyendo en relación a estos elementos. En general, ¿ustedes cuánto creen que
¿Cuántas prácticas sexuales han descubierto de esta manera? Por redes sociales, por medios informativos. Yo creo que un montón en realidad, porque una cosa creo que es lo que tú puedes vivir y otra cosa es lo que el artículo te cuenta que existe en el mundo. Porque, por ejemplo, antes mencioné un término fisting, que es esta práctica sexual de introducir el puño, ¿verdad? Dentro del ano. Entonces, O de la vagina. O de la vagina, exacto. Entonces, ¿qué tan común es una práctica sexual de así? Entonces, yo creería que el repertorio de prácticas que puedes conocer, ya sea por tu experiencia, va a ser muy distinto al que en realidad vas a poder conocer mediante un artículo, un medio de comunicación o incluso mediante la propia conversación entre amigos. Y digo, o sea, este grupo social de las amistades porque es el más cercano con el que uno puede hablar acerca de sexualidad. Ahí se me ocurrió una pregunta sobre lo que decían hace un momento, sobre todo sobre lo que decía Jorge, y es, ¿en qué medida también nos vemos abocados a incluir ciertas prácticas sexuales dentro de nuestro repertorio para poder sentirnos a tono con los tiempos, por ponerle una frase elegante? Es decir, ¿en qué medida necesito estar informado del tema, necesito ponerlo en práctica y en cuánto lugar le doy a mi propia experiencia versus la experiencia que me cuenta el reportaje, ¿no es cierto? Dicen, esto es lo máximo, lo pruebo y en qué medida tengo que convencerme de que eso es lo máximo porque tengo que incluir esa práctica en mi repertorio para no estar como fuera de la tendencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo manejamos este diálogo en nuestra vivencia del placer sexual o del encuentro sexual o del juego sexual con lo que se dice que debería ser un juego sexual como intenso, adecuado, estimulante, no monótono? Pienso en términos metafóricos, teatrales, de esta cuestión que alguna vez hablábamos, de verte como un personaje en una obra, sea en la pareja o en cualquier espacio. ¿Y qué guión es el que estás llevando en esa obra? ¿Quién controla ese guión? ¿Quién escribe ese guión? Si lo construyes tú mismo o lo tomas de algún otro lado. Pensaba en esos términos de ser personajes en nuestra vida cotidiana. También pienso que viene de acuerdo a tu criterio. O sea, de acuerdo a tu criterio, si es que te parece que esto está agradable para ti y tú lo quieres como que integrar en tu repertorio, como que viene la base de tu criterio. Yo le pondría así. Yo estoy pensando que, a ver, sí, creo que me perdí un poco en la pregunta, Edu. Es como cómo integramos lo que escuchamos del resto en nuestro día a día. ¿Cómo de alguna forma nos vemos en necesidad de integrar? Es que yo creo que, o sea, eso responde mucho a este tema de la presión social, no sé, porque yo creo que muchas veces uno va a estar cuestionado, ¿no? Eso es evidente, no le puedes agradar a todo el mundo ni estar de acuerdo con lo que todo el mundo dice. Entonces, en este tema de las prácticas sexuales, yo sí creo que es a veces un tema que puede ser un poco, que te pone un poco entre la espada y la pared, ya sea porque practicas o sea porque no practicas. Exactamente. Entonces, yo creo que, o sea, hay muchas cosas que se llevan a la práctica o lo llevas a poner como parte de tu día. A veces quizás y ni tanto porque sea algo que te agrade, algo que te guste, sino por algo que está, un discurso que está constantemente ahí mediando y mediando, porque estaba pensando, nosotros hemos tenido la oportunidad de realizar estos grupos focales, donde hemos hablado acerca de sexualidad con gente contemporánea a nosotros, es decir, de 20 para arriba, y así como pueden ponerte entre la espada y la pared respecto de qué cosas hacer, también respecto de qué cosas no hacer. Y yo me acuerdo que un dato curioso que estuvo bastante presente en los grupos focales era este tema de mantener sexo anal. ¿Te acuerdas, Edu? Sí. Donde nos hablaban mucho acerca de quisiera, pero en realidad me cohíbo, quisiera, pero no, mejor me siento más cómoda o me gusta o estoy dispuesta cuando estoy bajo los efectos del alcohol. Entonces creo que está como que bastante presente, creo que no sería, mejor dicho, creo que varias personas podrían identificarse con este argumento, porque también es algo que está constantemente ahí, ¿no? De qué hacer o qué no hacer, como tú nos decías antes, es diferente que te digan 7 maneras de mantener sexo anal para que disfrutes, a que ten cuidado de si mantienes sexo anal porque te podría suceder esto.
es muy diferente, y creo que es lo mismo el tipo de discurso que podemos estar constantemente en contacto, específicamente respecto del repertorio de prácticas sexuales, porque a veces creo que es hasta cierto punto bastante limitante. Incluso si pensamos en películas porno, a veces o son muy limitadas, el mismo repertorio una y otra vez, o acrobacias que ser humano mortal día a día va a poder llegar a la casa y hacer semejante cosa. Ahora, sobre eso que tú dices de lo que me da la atención, ¿qué tan frecuente es que de pronto te sientas presionado por tener que mantener una práctica sexual? ¿No es cierto? Este juego de que tienes un encuentro sexual con alguien y es así como, ¿no haces esto? ¿Nunca lo has hecho? Nunca lo has hecho, pero casi como un tono de aprobación, ¿me entiendes? Ajá. Como que tuviéramos que dar un examen sobre nuestra vida sexual. Como un juicio. Como que implícitamente hubiera un juicio respecto de lo que se tiene que haber probado o no se tiene que haber probado. Exacto, y ahí yo sí quiero comentar un dato algo que he conversado varias veces con mis amigas respecto de lo que es el squirting, que es... eyaculación femenina. Exacto. Muchas veces yo he visto que existe esta presión por, sí, todas eyaculan o nadie eyacula, y a veces también sale desde el desconocimiento, pero ya tienes constantemente esta presión de ya lo hiciste, no lo hiciste, e incluso poder responder cosas que a veces quizás ni siquiera las has vivido, y que obviamente a la única persona a la que va a afectar es a quien esté viviendo su vida sexual, ¿no? Ese tema justamente de la presión es lo que es un poco por donde iba la pregunta, ¿no es cierto? ¿En qué medida las prácticas sexuales responden también a ciertas formas de regulación social? ¿No es cierto? Es como que, y de alguna forma reproducen también ciertos patrones de control social. Y no necesariamente a través de la represión, es algo que pensaba, sino la incitación, como mencionabas al inicio, la incitación específica de determinadas prácticas. Esto es lo que se tiene que hacer y se va regulando. ¿Qué es lo que está permitido hacer en ese espacio que es tan íntimo, pero a la vez es tan político? O sea, está ese control sobre nuestra sexualidad de manera transversal. Y, o sea, pienso, ¿a qué se llega con eso? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la motivación para tener un repertorio limitado de prácticas sexuales a nivel social? No sé qué pienso. También pienso, digamos, si tú estás en un grupo, tienes un grupo de compañeros, de amistades, entonces si es que estas personas ya tienen esta práctica, ¿por qué tú no lo haces? O sea, vienen tus cuestionamientos internos que te pones a pensar por qué estoy, digamos, retrasada en esta práctica, o sea, me refiero a realizar, ¿no? Entonces ahí vienes tú, porque si es que estas personas están comentando de esto, entonces tú dices, ¿por qué yo no estoy experimentando? Como que te dejan poco a poco al lado del grupo, entonces tu grupo, digamos, inicial, te están descolando por el tema de que no haces esta práctica. Entonces, ¿qué pasa? Es que haces esta práctica. A la final, digamos, si tú no estás convencido o convencida de hacer, a la final el medio pueda que te obligue a hacer inconscientemente y tú aceptas aunque no quieras, para solo encajar nuevamente con las personas. Entonces, digamos, si es que ya lo haces, encajas de este grupo y ahora es otra nueva práctica. Entonces, como que constantemente se están actualizando y como que tú sientes esa presión. Puede ser cuando se me va el tren, podría ser algo similar. Pensaba en que las prácticas sexuales por antonomasia se definen o se entienden como heterosexuales. Entonces, ¿qué pasa con las prácticas sexuales que van más allá de eso? Que van más allá del contacto de un hombre con una mujer. Muchas veces se invisibilizan o se niega su existencia, se deslegitiman. ¿Qué pasa con esas prácticas sexuales? O están censuradas probablemente, ¿no es cierto? Una forma de censurar la diversidad es censurar las prácticas que tienen las personas de distintas diversidades. ¿Y cómo responden las personas ante eso? Las personas que están en la diversidad sexual o que se entienden como parte de esta diversidad sexual. No sé si en muchos casos tomen elementos de algo con lo que no necesariamente se identifican o deciden, por ejemplo, reprimir su orientación sexual, la expresión libre de su sexualidad para encajar, para no ser rechazado, que a fin de cuentas puede ser más que un engaño a los demás, un engaño a ti mismo, y un engaño doloroso que incide en todos tus ámbitos, no solo en el ámbito sexual, porque no te reconoces, no solo es una cuestión externa de que la sociedad o tu familia no te reconoce, sino tú mismo no te reconoces como lo que eres.
Claro, y creo que esto que nos hablabas, Jorge, del respecto de qué prácticas sexuales van a ser socialmente más aceptadas que otras, dependiendo de la homosexualidad, creo que responde mucho según la cultura en la que la persona se encuentre, porque hay muchas culturas que viven las prácticas sexuales homosexuales de otra forma. Por ejemplo, en Nueva Guinea hay esta comunidad donde el rito de iniciación hacia la sexualidad para un hombre es realizar sexo oral a un hombre jefe de la tribu, hacerle eyacular y tragarse el semen. Y de esta manera los hombres es como que tienen este rito purificador para empezar la sexualidad con una mujer. Para poder topar siquiera el cuerpo de una mujer tienen que primero pasar por este lado. O si no, también hay muchas otras culturas donde, dejando de lado el tema de prácticas homosexuales, realizan como chozas o casitas para que los jóvenes puedan empezar sus encuentros sexuales de esta forma, tener un espacio privado, tener un espacio donde se puedan sentir cómodos, los puedan realizar en paz, para que posteriormente puedan tener todo este repertorio del cual antes hablamos y poder elegir la pareja con la cual quedarse. Entonces creo que varía mucho según la cultura, según cómo tú estés viviendo, lo que estés conociendo, para que ciertas prácticas sean aceptadas o no. Y hablando de la aceptación, digamos, esta persona pertenece al grupo de la diversidad y su contexto encuentran, digamos, las prácticas heterosexuales, serían correcto, comunes. Entonces tú como miembro o practicante de estas prácticas diversas, ¿cómo tú les comentas a esto si es que lo usual es estas prácticas heterosexuales? Entonces si tú le comentas a esta persona, yo hago otras prácticas distintas, pero así encasillar o categorizar las prácticas homosexuales, ¿cómo te van a quedar viendo? O sea, y de acuerdo a cómo están estas personas aceptando el tema de la diversidad. Entonces también es un tema delicado si es que yo encima más tengo que hacer esta práctica. No pertenezco a este grupo heterosexual. Entonces también viene la parte de cómo me siento yo como persona dentro de este grupo que en teoría es mi grupo de amigos. O sea, me pongo a pensar esa parte, porque a las personas que se encuentran en la diversidad no es sencillo contar o compartir. Por ejemplo, una amiga va y te cuenta a una amiga, es como que más sencillo dialogar este tema de las prácticas sexuales. Pero, por ejemplo, tú eres una persona, en este caso masculina, en el caso hombre, vas y le cuentas a una persona, un compañero de trabajo. No es tan frecuente hacer eso, porque al final pueden existir chismes, discriminación, como que sales recién del closet y tú te pones a pensar este tema y ahora estoy yo contándole este tema, pero él lo rechaza. Entonces te pones a cuestionar, entonces hasta qué punto puedo contar, hasta qué punto está, como dijo, la apertura y también de acuerdo al contexto, porque digamos en el trabajo igual hacen este tema, hablan de las prácticas sexuales, yo soy una persona miembro de la diversidad y aporto con esto en qué parte ellos me encasillan. O siquiera cómo te puedes sentir tú. Exactamente, cómo me puedo sentir yo o... Es interesante porque quizás en el tema de las prácticas sexuales probablemente es donde más podemos visibilizar esta sensación respecto a la sexualidad de estar caminando al filo de la navaja, ¿no es cierto? Que es muy fácilmente puedes caer en uno de los dos lados en los cuales de alguna forma terminas siendo juzgado o siendo discriminado. Pienso que al final eso siempre va a estar, o sea, digamos, te den cualquier tema y igual va a haber este tema de el prejuicio y el tema de encasillar, entonces a la final va a estar presente, pero cuál es, digamos, nuestro papel, lo que tenemos que hacer ahí, tal vez como que poco a poco ir sociabilizando, como que contarle de acuerdo de mi experiencia, esto pasó, te lo recomiendo, lo tomas, donde lo dejas y es cuestión de tu criterio. Bien, vamos a ver con unas preguntas que ya tenemos. Saludos a todas las personas que nos están siguiendo y que acuérdense que nos pueden mandar las preguntas directamente en vivo por Facebook o por WhatsApp al 093-918-4270. Una pregunta que nos dicen, ¿cuál es la diferencia o el límite entre prácticas sexuales y fantasías sexuales? La diferencia es que para mí una práctica la debes llevar a cabo. Para que sea una práctica, está en la palabra. La fantasía no necesariamente, la fantasía puede tornarse una práctica sexual, pero no en todos los casos. Puedes tener muchas ideas sobre lo que quieres hacer en tu sexualidad, con tu sexualidad, y no necesariamente llevarlas todas a la práctica. Entonces creo que es ese límite entre lo que piensas y lo que haces. Creo que también puede entrar este tema que nos llegó un comentario de estos, no sé si se acuerdan, la semana anterior, donde nos explicaban, o sea, nos decían que
una fantasía sexual puede convertirse en una práctica sexual dependiendo de qué tan recurrente era. Y nos decían, a mí me ha pasado esto, y yo tenía una fantasía sexual y al principio era por el juego y la diversión, y ahora más parece que se ha convertido en una práctica sexual constante dentro de la pareja. Entonces creo que también, o sea, si es que la pregunta también va por ese sentido, creo que involucra mucho la frecuencia con la cual se la llega a practicar. Claro, y que van a haber prácticas más o menos frecuentes. No todas las prácticas las vamos a tener con la misma intensidad o con la misma frecuencia. O con el mismo gusto. Yo pienso que en la fantasía es como que mi idea o un sueño que yo tengo de realizar cierta práctica. Entonces, a veces, como se dice, es mi imaginación en la cual yo pienso que quiero hacer esta práctica. ¿Qué pasa en el momento de que ya me llega la práctica? Como que ya llega esta fantasía. Entonces, como que tú te pones a pensar en mi imaginación, en lo que pensaba, yo sí lo iba a hacer. Pero en el momento del momento ya no lo logro, entonces como que esta fantasía un poco se me cae. O se queda en la fantasía. O se queda en la fantasía tal cual, porque no lo pude hacer, entonces está bien ahí. Y también probablemente a veces tenemos fantasías sobre cosas que nos parecerían... o sea, también creo que las fantasías pueden ser mucho más elaboradas a veces que las prácticas. O sea, yo en mi cabeza puedo tener toda una escenografía, un grupo de extras, ¿no es cierto? Que ya en el día a día probablemente es muy difícil de operar. Y también tú tienes el control en sí de todos los aspectos, tú estás manejando el control. En el cambio, en el hecho, en la realidad, existe otra persona o otro objeto, etcétera, que también puede como que hacer otras acciones en las cuales no se cumple la fantasía como tal. Bien. Otra de las preguntas que nos hacían es, ¿cuáles son las prácticas sexuales más comunes? ¿Qué han revisado sobre eso? Las prácticas sexuales más comunes, lo más frecuentes que yo encontré, o sea, besos, caricias, abrazos, entendiendo las prácticas sexuales de una manera más amplia. Las prácticas más frecuentes tenían que ver con eso, con un contacto directo entre dos seres humanos. Creo que entre las más comunes, bueno, mejor dicho, entre las más comunes que yo estaba revisando están este tema del misionero, como de perrito, la mujer arriba, el hombre arriba, ya sea cualquiera mirando para adelante o hacia atrás. Este tema que... Coital. ¿Perdón? Coital. Coital, exacto, es el que más presente está a lo largo de la experiencia sexual. Entonces, eso ha sido lo que yo revisé. Ahora, Gabo, yo te quiero hacer una pregunta a ti. Tú, de lo que has escuchado, de lo que has visto, de lo que te han contado, del amigo de un amigo. Yo pienso que la práctica más común es la práctica anal. Entonces, ¿por qué? Pues considero que en el mundo de la diversidad existen más de este tema, porque en la parte como una persona, de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Desde mi punto de vista, entonces yo pienso que existe la parte de la penetración anal, porque aquí es cuando la persona, digo en general, no es que hay casos igual, entonces la persona siente este placer, entonces igual hay prácticas que se adecúan entre un hombre y un hombre, entonces también se puede hacer distintas, pero la más común es la práctica anal. Que es curioso, porque en cambio del otro lado, la práctica anal se ve mucho como una práctica muy, no sé, como tabú, como no, eso no lo hagas. Exacto. Al menos es un miedo bastante común que existe entre en cambio, mi experiencia con mis amigas. Exacto. Lo que más nombran. Y por ejemplo, dentro también de mi círculo social, como que te cuentan como que yo no haría esta práctica, o esta práctica me incomoda, o esta práctica es distinta, me da un poco de miedo, me asusta, como que tal vez si es que le gusta a mi pareja, entonces como que si es que me sigue pidiendo constantemente, entonces ahí sí es una presión de mí, porque él ya le permití, entonces como que se vuelve algo ya habitual. Claro. Entonces igual te preguntan cómo lo realizas, qué haces, cuáles son tus, digamos, consejos en este tema. Entonces, en mi punto de vista, tú sociabilizas, porque es una práctica que tú la realizas, entonces tú les cuentas cómo pueden hacerla. Ya les voy a decir que se contacten contigo, Gabo. Y entrando, y antes de responder otra de las preguntas, ¿cuáles son las prácticas sexuales más curiosas que han encontrado? Más curiosas. No que han practicado, sino que han encontrado. Así como, ven, esta práctica sexual me parece... ¡Caramba! Más curiosas. Esta cuestión de
O sea, una de ellas es esta cuestión de disfrazarte de un peluche y tener sexo disfrazado de peluche. Me parece peculiar, me parece bastante interesante, hasta incómodo también. O sea, estar vestido de osito, cariñosito y teniendo sexo, no sé, o sea, siento que puede ser hasta no sé, un poco atosigante a momentos, pero esa es mi percepción. Cómo lo vive la otra persona, tal vez eso para esa persona es excitante. Encontré una práctica también que me parecía un poco aberrante, particularmente. Un poco extrema, digamos, de para no poner en categorías de valor. Sí, era un poco extraña para mí. Consistía en una chica que se lanzaba un pedo en la boca de otra chica y esta otra chica se lo pasaba a otra más, estaban tres en la escena, de boca a boca. Ok, Y no sé, aparentemente encontraban placer en eso. ok. Eso. Ese sí está full extremo. Eso sí estuvo extremo. Practíquenla. Yo la que encontré, y que sí creo que tal vez nos estamos olvidando un poco de mencionar estas prácticas sexuales donde también hay comunidades de personas que se reúnen en torno a estas prácticas, que tienen sus normas, que tienen sus reglas, tienen sus propios foros, páginas web. Y a mí la que en particular me parece bastante rara, ¿no? Y que en la vida me imaginé alguna vez que existiría, es esta práctica del dogging, que consiste en mantener relaciones sexuales en espacios públicos. Con un pero perro. no, pero por lo general es dentro del auto. Entonces, por ejemplo, tú vas a, yo que sé, a un parque. Y en este parque tú tienes como señales que les vas contando, o sea, que van guiando a las personas que están de espectadores. Y si, por ejemplo, tú bajas la ventana, significa que las personas se pueden acercar y pueden oler. O si le bajas un poco más, pueden acariciar a las personas que están manteniendo relaciones sexuales. Si tú dejas la puerta abierta, significa que pueden entrar y formar parte de la relación sexual. A mí esa práctica en particular me pareció bastante novedosa, porque no me imaginé, para empezar, que habría algo así. Y porque también, o sea, son comunidades de personas, son grupos de personas que se reúnen en torno a una práctica sexual en particular, con la cual sienten bastante disfrute, sienten bastante placer. Y el mismo hecho de que puedan ponerse normas, de que puedan poner reglas, o sea, establecer estos parámetros con lo cual la comunidad va a funcionar, me parece bastante... ¿Cuál es la palabra? No quiero decir importante, sino como, sí, como importante, relevante, porque, o sea, da paso a otra exploración distinta y porque no es la única práctica que se lleva de esta forma. Esa diría yo, esa les cuento a mis muchachos. ¿Tu bebé Pues yo- te suena alguna? Pero no sé si podría contarla. Si estás cómodo contándola, así no. Es que es un video que yo vi, entonces como que ahí viene la parte de una persona tuvo un encuentro con un animal. Entonces, o sea, es un tema netamente, o sea, distinta, que tú te da curiosidad, como que te da el morbo de ver como que cómo es el acto que realiza. Entonces, esa me pareció. ¿Y tú, Edu? A ver, no sé, hay muchas. Depende cuál me haya llamado la atención esta semana. A ver, quiero que seas de algunas cosas. Me parecía interesante lo que mencionaba Jorge al inicio, ¿no es cierto?, sobre los flurry, estas personas que tienden a vestirse con estas, que es como una derivación de, hay un nombre, como un cosplay, ¿no es cierto?, como ese tema de investir un personaje. Y una de las cosas interesantes cuando, por ejemplo, investigaba en algunos foros de esta comunidad que me llamaba la atención, es que más que una práctica sexual es casi como un proceso de crear una comunidad con una identidad paralela dentro de la cual incluye su sexualidad. O sea, es decir, la idea es como poder habitar este personaje, ¿no es cierto? Este personaje humanoide, pero que tiene un componente animal, ¿no es cierto? Y poder desplegar espacios de tu expresión, de tu identidad a través de eso, y dentro de las cosas que manifiestas en tu propia identidad, también expresas la sexualidad, ¿no es cierto? Pero como todo un elemento de una construcción del yo súper interesante. En relación con eso, veía un poco, apenas le he comenzado un poco a explorar lo que se llama el Sentai, que son estas personas que utilizan trajes de spandex, y que una de las premisas es tratar de cubrir el cuerpo para que el juego de seducción no venga de la imagen física, sino venga de lo que puedes provocar en el otro.
¿no es cierto? Es decir, es como estamos juntos, estamos en un juego de seducción mutuo, pero los dos estamos cubiertos, no nos vemos las caras, el cuerpo se nota a través de este traje de spandex, pero no es algo que finalmente es como el centro. Y claro, el tema del spandex es que también mantiene la sensibilidad de la piel. Entonces en las caricias y en los toques sientes las caricias y sientes como el placer del contacto físico, pero sin ese reconocimiento, como dejando la imagen de lado y que la voz y que sea lo que la persona tiene que decirte, lo que compartes, lo que te conecta. Esa práctica me parece interesante. O sea, están cubiertos los ojos. No, la cara, todo el cuerpo. Es como que tuviera un traje de spandex así como si fuera Deadpool. Ah. Y otra persona que está igual. Uh-huh. Y es desde ahí establecemos un poco el juego. Pero se conocen las personas. No, a veces se conocen dentro de ese espacio. Es igual un grupo, ¿no es cierto? Un grupo, una comunidad de personas que comparten interés por esta forma de práctica sexual. Creo que es interesante que hay prácticas sexuales que estructuran comunidades, ¿no es cierto? Y que hay que, como hablábamos, de que las prácticas sexuales implican todo un repertorio que se incluye en la cotidianidad. También hay personas que incluyen, ¿no es cierto?, este elemento dentro de su cotidianidad. Por ejemplo, estas agrupaciones de personas que se identifican a sí mismos como vampiros y que generan un montón de prácticas cotidianas en las cuales también construyen su sexualidad desde esta metáfora, ¿no es cierto?, desde esta imagen o desde este referente. Claro, creo que también, y sobre lo que mencionaba Gabriel, aparece un poco una de las preguntas que siempre está latente respecto de prácticas sexuales, y es ¿cuál es el límite, ¿no es cierto? ¿Cuándo una práctica sexual es cuestionable? ¿Cuándo una práctica sexual se vuelve peligrosa? ¿Cuándo una práctica sexual debería o no ser censurable? Yo ahí en lo personal tengo una posición específica, ¿no? Y es que tiene que ver radicalmente con el consentimiento. Sí. En ese sentido, creo que cualquier práctica sexual con quien no puede darte consentimiento, consciente de lo que está haciendo, es una práctica sexual cuestionable. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, creo que las prácticas sexuales con animales evidentemente están transgrediendo un límite respecto de que ya no hay un consentimiento, ¿no es cierto? Estás utilizando al otro como si fuera una cosa. Yo pensaba en ocasiones en las que hay consentimiento, pero no sé qué piensen ustedes. Por ejemplo, estas prácticas en las que una de las personas se disfraza de bebé. Y hay una práctica sexual o de adolescente o de niña, y hay prácticas sexuales, no meramente prácticas sexuales. En muchos de estos grupos, muchas de estas personas igual lo van constituyendo como una cuestión trascendental en su configuración de su yo, de lo que son, de su identidad, más allá de solo lo sexual, y viven así, o sea, viven con una cuna gigante y toman leche. Pero pensaba en los límites éticos que puede haber en ese sentido con respecto al personificar un bebé o una niña, aunque haya consentimiento. Porque a fin de cuentas son dos adultos. Ese es el punto, son dos adultos. Sí, pero pensaba en eso, ¿no? En qué implicaciones éticas podría tener eso, que va más allá de nuestro control y de lo que nosotros podemos decir, porque es su práctica, ¿no es cierto? Pero no sé, quería saber qué pensaban sobre eso. Me quedé pensando sobre eso. O sea, es que creo que algo que es como un eje central es el tema del consentimiento. Porque más allá de eso, creo que también podríamos caer en cuestionar cómo otras personas están viviendo su sexualidad, lo cual creo que no es un punto que en realidad nos compete, ¿no? Y respecto a lo que decía antes Edu, de estas prácticas donde, como decíamos, medir el consentimiento, me acordaba de la ruleta rusa, o de estas prácticas donde están varias personas y el juego y la adrenalina de la práctica se remite a que sabemos que hay una persona aquí que ha contraído VIH, y el juego es mantener relaciones sexuales hasta que, aguantando también lo que más puedan cada uno por eyacular, y al final del día no saben quién fue contraído o no de VIH. Entonces, nuevamente, tal vez para alguien puede ser una práctica un poco cuestionable, más creo que es lo mismo, creo que remite a lo que para esa persona resulte placentero, siempre y cuando medie el estar o no de acuerdo con lo que están haciendo.
O sea, creo que el tema, si se fijan también en el tema de prácticas sexuales, también hay espacios que se vuelven como complejos, que requieren mayor análisis, ¿no es cierto? Y creo que es muy importante en ese espacio, y una persona creo que para el análisis de cualquier práctica sexual es fundamental partir de la voz de esa persona. O sea, siempre considerar la voz de las personas que tienen una práctica para entenderla desde su propia voz, mientras vamos un poco tratando de comprender esto, ¿no es cierto? Creo que hay un comentario interesante que quisiera mencionar de Diego Álvarez, que nos felicita y nos manda un abrazo, y nosotros un abrazo para él, y nos dice: la práctica sexual la entiendo como una dinámica en la cual se busca dar o obtener placer, pero también me intriga el tema de las prácticas sexuales individuales y el placer desde el propio cuerpo, que también tiene una gama muy amplia. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es cómo las dinámicas en pareja cambian según cambian las formas de comunicación. Por ejemplo, el sexting, el sexcam, etc. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué pasa con las prácticas sexuales en primera persona, individuales? Yo pienso que es importante poco a poco ir conociendo tu cuerpo. Como que ir viendo, digamos, si es que prefieres ver, yo que sé, un video en el cual estimule, digamos, tus emociones, tu cuerpo, entonces poco a poco, tu imaginación, tu fantasía, como que ir viendo poco a poco hasta qué punto tú llegas, porque como individuo puede ser que yo necesito otra persona para llegar al placer, pero poco a poco tú vas conociendo, me puedo dar como que la oportunidad de conocer mi cuerpo, viendo, digamos, tocándome ciertas partes, viendo ciertos videos. Entonces yo pienso que es igual ir descubriendo hasta qué punto viene tal vez esta parte de la imitación. Puedo que pienso de esta forma, me da placer, pero poco a poco puedo ir descubriendo nuevas formas de la parte individual. A mí me parece súper interesante que nos hayan planteado esta idea, porque claro, de por sí podríamos decir, no, es que sabemos que parte del repertorio de prácticas sexuales también está las prácticas autoeróticas. Exacto, y sin embargo ha sido algo que nos hemos olvidado por completo de mencionar, y creo que eso evidencia mucho cómo se lleva también a veces la sexualidad, como que esta asociación directa y constante y fuerte respecto de que una práctica sexual se da con una persona o más, porque ha sido al menos también lo que yo me iba acordando a lo largo del programa de mencionar. Y también es, como dice Gabo, también es muy importante acordarnos que las prácticas sexuales también comienzan en primera persona, también comienzan desde uno mismo, porque es este espacio donde exploras tu cuerpo, es este espacio donde te vas conociendo a ti mismo, tus gustos, lo que te produce placer, lo que no, porque cada cuerpo es diferente, cada movimiento va a producir algo distinto en cada persona, y creo que es muy importante también mencionarlo. Creo que ese espacio de las prácticas sexuales individuales también puede servir para conocernos, ¿sí? Como decían Gabriel y Bernie, para conocernos, para conocer nuestras habilidades también, nuestras posibilidades, nuestras capacidades, qué es lo que más nos gusta, qué es lo que más nos genera placer, en qué parte, pero tampoco caer en este dualismo de prácticas autoeróticas y prácticas con otra persona, sino que pueden compenetrarse y pueden darse las dos a la vez. Puedes tener una práctica sexual autoerótica individual y relacional a la vez con otra persona. Entonces está ese componente consciente contigo mismo, pero también la relación con la otra persona. Y también, perdón, es algo importante que tú dices aquí, estoy yo dando como que diciendo que otra persona me va a dar placer. Entonces, si es que yo me estoy volviendo dependiente del otro, en caso de que si es que yo no tengo un proceso de exploración con mi cuerpo, yo estoy necesitando que otra persona me ayude para tener el placer. Pero si es que yo conozco ya mi propio cuerpo, entonces tranquilamente podría ejercer esta práctica sexual individual y sin necesidad de la otra persona. Yo cuando lo escuchaba me preguntaba en qué medida, por ejemplo, ducharme es una práctica autoerótica cotidiana súper importante. O sea, es decir, no es que, con eso no estoy diciendo que me masturbo en la ducha, ¿no es cierto? O sea, o capaz que a veces sí, no, sino como este espacio de poder meterme en la ducha y tocar mi cuerpo, sentir el agua caliente, es súper placentero. Claro. ¿No es cierto? Solamente esa experiencia tan cotidiana que la tengo todos los días, ¿no es cierto? De levantarme, de salir de la cama y de tomarme un momento para comenzar el día como aflojando el cuerpo, teniendo esta sensación placentera del agua caliente, de ese momento de poder además estar en contacto con mi cuerpo desnudo, ¿no es cierto?
es placentera, ¿no es cierto? Y es sexual, aunque no necesariamente ni tenga que tener masturbación ni tenga que tener orgasmo. Podría tenerlo si es que el día lo amerita y el ánimo también. Pero cotidianamente probablemente tampoco hay mucho tiempo para eso. Y entonces como la inclusión de nuestras prácticas sexuales dentro de la cotidianidad, o sea, el reconocer cómo nuestras prácticas sexuales se ponen en juego en lo cotidiano de forma constante. Y con eso también quizás dar paso a la segunda pregunta que hacía Diego, sobre qué pasa con este tema del sexting, del sexcam, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, cómo también en mi comunicación cotidiana comienzo a tener una práctica sexual de juego con mi pareja o incluso con mi grupo de amigos, ¿no es cierto? Cuando comparto una foto que hace una alusión sexual, cuando comparto o cuando hago un comentario, cuando comienzo a mandarme ciertos mensajes con ciertas insinuaciones dentro de la cotidianidad con mi pareja, es una práctica sexual, ¿no es cierto? Y es una práctica sexual que va como construyendo el espacio del juego sexual dentro de la cotidianidad, no como algo que tiene que separarse. Es como que mis prácticas sexuales comienzan cuando me separo del mundo, sino como mis prácticas sexuales están presentes de manera habitual en muchas de las interacciones que tengo, no sin que necesariamente todas ellas tengan la intención de que sea un coito, ¿sí? Sino como estoy jugando con la sexualidad de manera habitual. No sé qué piensan sobre y cómo la tecnología fomenta o no estas prácticas sexuales. Creo que es un punto que ya mencionábamos en otro momento, y es cómo la tecnología, cómo los avances en la tecnología, en la ciencia han impactado en nuestras vidas. Son posibilidades que tenemos ahora y que en la antigüedad no se tenían, incluso en el siglo pasado, ni siquiera pensando muy atrás. Y cómo eso configura o reconfigura, contribuye a las maneras en las que nos relacionamos, sentimos placer, experimentamos nuestra sexualidad, y que sí puede tener un componente sexual. Me acuerdo que mencionaba, y creo que es un buen ejemplo, el mencionar una pareja que está lejos y no tiene esa posibilidad de un contacto sexual directo, físico, piel con piel, pero tiene esta posibilidad de tener un contacto por sexcam o sexting, enviarse mensajes sexuales explícitos, que abre otras posibilidades. O sea, y creo que a veces también puede ser como interesante lo que puedes generar en esa construcción. Mientras estás hablando, por ejemplo, mientras estás chateando, no sabes totalmente cómo está reaccionando tu pareja o la otra persona. Puede estar teniendo un orgasmo solo por la conversación. Claro. Puede estarse mojando, puede estar sintiendo mucho placer, pero tú no puedes saber totalmente cuando es solo sexting, cuando solo es este contacto a través de mensajes, y esa parte del misterio me parece súper interesante. También es una herramienta como tal. Y a la final tú construyes una imagen o construyes algo que tú quieras proyectar de esa persona. Entonces, como dice Jorge, no sabes si es que al final la persona está disfrutando o no. Entonces yo pienso que construyes igual con la tecnología, digamos, esta imagen que quieres proyectar, pueda que sea verdad, pueda que no sea verdad. Sí, yo también justo estaba pensando que creo que puede ser una herramienta bastante útil, porque estaba viendo el otro día esta serie The Big Bang Theory, y ahí hay un episodio donde una pareja se separa, uno queda en Estados Unidos, la novia que se va para la India, y empieza como que toda esta nueva dinámica de la pareja por encontrarse sexualmente a distancia. Y me parecía curioso porque mientras ustedes hablaban me acordaba de este episodio porque puede ser esta herramienta también para salir de esta sexualidad tan genitalizada y tan centrada en el coito, donde quieras o no te toca abrirte a una comunicación distinta, a hacer cosas distintas, a seducir de manera visual. Creo que puede llevar a la pareja a que también mantengan otro tipo de dinámica, y ahí, como decía Jorge, la tecnología también puede ser un buen aliado. Claro que esto es un programa de televisión, ¿no? No sé si exista, pero, o sea, digo el programa que el episodio que le Primero conciencia sexual. no sale por la tele. No, digo el programa. Algún día. Algún día. Tenían un aparato que
el chico tenía como esta especie, era como un micrófono al cual tú le podías besar, y ella en teoría tenía un micrófono, o sea, no es como un micrófono, pero era como que una bolita así, y aquí tenía una boca donde tú la podías besar, y la persona que estaba en la India podía besarla también, y simulaba esta caricia, este beso. No sé si exista, honestamente no sé si Tendríamos que exista buscarlo. algo así, pero Y solo... comprarlo. y venderlo. Pero solo el hecho de pensar de que algo así podría existir, en realidad podría ser un apoyo para una pareja que quiere o desea mantener una relación a distancia. Entonces, también lo vi como una herramienta en realidad. Pensaba también en otros impactos que puede tener más allá de la distancia, las posibilidades que nos da la tecnología en relación a la música, por ejemplo. Entras a las plataformas de videos de música y puedes encontrar lo que quieras, tomando en cuenta la música como un componente que puede servir a la excitación sexual, al placer, y teniendo a tu pareja ahí presente. O sea, estoy con mi pareja escuchando Beethoven, una man tocando ahí magistralmente, y, o sea, ¿qué te puede generar eso? Más allá de que haya o no un contacto físico, estando con esa persona allí. Y Como encontrar en partes, Exacto. como una práctica sexual. Y qué tan estimulante puede ser eso, y tiene que ver también con la tecnología. Sí. Bien, estamos un poco ya sobre el tiempo, entonces para ir cerrando el día, quizás había dos preguntas que no quisiera dejar de responder, porque me parecen pertinentes. La primera pregunta es, ¿hay prácticas sexuales según la edad? No sé, esa era una duda que yo también tenía antes. O sea, creería que, digamos, o sea... Mientras el cuerpo alcance. Mientras el cuerpo alcance. Y lo que Aguante. te gusta, o sea, creo que no necesariamente, ¿no es cierto? Lo que sí creo que, naturalmente, ciertas cuestiones que van cambiando en nuestro cuerpo van modificando nuestro repertorio de prácticas sexuales, pero no creo que uno pueda establecer que hay prácticas sexuales según edad. Y la otra pregunta era, ¿qué pasa con los peligros de las prácticas sexuales? Y al respecto, por lo menos yo creo que toda práctica sexual puede tener un peligro, pero al mismo tiempo, la práctica de eso también muchas veces te da los elementos para hacerla lo más segura posible, lo más segura entendiendo tanto el cuidado de la integridad del cuerpo del otro, ¿no es cierto?, en términos de evitar lesiones, daños, infecciones, como también de dinámicas que puedan no solamente agredir el cuerpo, sino también agredir la relación o agredir la sensación de bienestar conjunto que implica la sexualidad. Entonces creo que lo que hablábamos volviendo sobre esos temas, ¿no es cierto? Creo que para explorar una práctica sexual es bueno informarse. Creo que hay que saber buscar la información, pero hay bastante información disponible de buena calidad. Y si no, nos pueden Escribir y contactarse preguntar. con nosotros. Claro. Ese servicio. Por una parte. Y por la otra parte, todo esto que tiene que ver con, ¿no es cierto?, lo que ya mencionamos previamente sobre lo importante que es que las prácticas sexuales sean acordadas, que exista una buena comunicación con las personas con las que vamos a establecer una práctica sexual. Y recordar hace un rato sobre el consentimiento, me quedé con ganas de mencionar algo que me parece importante. Revisaba el otro día la ley de California sobre prácticas sobre sexualidad. Entonces decía que el consentimiento para ellos es algo que tiene que ser explícito, que se puede ser revocado en cualquier momento. O sea, es decir, en cualquier momento puedes decir, ya no más, hasta ahí. ¿No es cierto? Así en plena... No importa en lo que sexual. esté, yo en cualquier momento puedo decidir parar una práctica sexual si es que me estoy sintiendo ofendido, si es que me estoy sintiendo agredido o si es que simplemente no estoy a gusto con ella, ¿sí? Entonces, como el consentimiento es un elemento súper importante para construir una sexualidad saludable, en términos de eso, de que entendiendo que el otro en cualquier momento puede tomar decisiones sobre la práctica sexual, que yo soy libre de tomar decisiones en cualquier momento y que además la mejor garantía de que hay consenso es el consentimiento explícito, ¿no es cierto? Es decir, es que mira cómo estaba vestida, ¿eso implica consentimiento? No, el consentimiento tiene que ser explícito y hacia mí. Y cómo quizás plantearnos esa necesidad nos obligaría a tener más comunicación sexual, ¿no es cierto? Nos llevaría a la posibilidad de poder tomarnos el tiempo de preguntarnos a nuestra pareja si es que está a gusto con lo que estamos haciendo, preguntarnos a nosotros mismos qué tan a gusto estamos, la posibilidad de manifestar abiertamente nuestro placer para poder como construir en efecto nuestro repertorio sexual de una manera como con mayor complicidad.
que es complejo porque a ratos no nos gusta hablar de eso, a ratos no quisiéramos decir, es más interesante como cosas que pasan espontáneamente, pero también como en qué medida eso genera, ese quizás es el mayor riesgo frente a la prueba de prácticas sexuales, ¿no es cierto? El silencio. Por eso es una duda que me dejo y para seguir con eso cierro. No sé qué dicen ustedes. Pensaba en la cuestión de la edad, que si bien puede ser problemático definir estas son prácticas sexuales para gente joven, para gente más adulta, para gente vieja, es una realidad. Hay diferencias generacionales, no son las mismas prácticas las mías que las de mi abuelita o que las de mi mamá, y probablemente si le cuento mis prácticas sexuales me diga, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo haces eso? No sé, porque o sea, no me imagino a mi abuelita teniendo las prácticas sexuales que he tenido yo, por ejemplo. ¿Qué estará haciendo? Porque nació y fue socializada en un contexto muy distinto, o sea, no le enseñaron lo mismo en el año 1930 que lo que he aprendido ahora y todo el conocimiento al que tengo acceso ahora. Entonces creo que sí pueden haber ciertas diferencias dependiendo de tu edad que tienen que ver con eso. Y también de la edad, también de la diversidad, pensaría yo, porque si es que tú practicas unas prácticas y haces otras prácticas distintas, también vienen aparte. Es como si una persona le contara a sus padres sobre unas prácticas homosexuales. Entonces totalmente ellos no te van a comprender, tal vez sí hay los casos que te comprendan, pero tal vez para ellos es algo choqueante, como que encima más, ¿cómo actúas eso desde mi punto de vista si viene por un consejo? Si es que yo no he hecho esas prácticas, ¿cómo yo le doy un tip o le enseño? Entonces también es bueno o sea, tomar en cuenta el tema de las prácticas también diversas. Bueno, yo para cerrar le quiero saludar a Gaby, que antes nos mandó saludos y abrazos, que no nos puede acompañar hoy, pero... Porque está enferma. Exacto, que no se pierdan esos saludos, nada más. Y bueno, ¿algún comentario de cierre? Y estoy bien. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Acompáñenos la próxima semana en este mismo horario. Vamos a hablar de sexualidad y redes sociales. Vamos a tener como invitada de nuevo a Paula Yepes, que es experta en el tema. Muchas gracias por su compañía el día de hoy. Acuérdense de igual hacernos preguntas, mandarnos preguntas por Facebook o por WhatsApp, aunque no salgan en vivo, igual las vamos a tomar en cuenta, aunque se hagan posterior al programa, las vamos a tomar en cuenta para programas posteriores. Muchísimas gracias. Y estén atentos porque la próxima semana creo que ya tenemos nuestro conversatorio y estén atentos a la página de Conatus. Chao. Chao. Adiós.